Colegio Jean Piaget, Secundaria. Hola chicos, buenos días. Pues bien, vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy que se llama partes de un texto y su utilidad. Este va muy ligado con los temas que hemos visto durante una semana, pero tiene que ver mucho con las maneras de organizar la información de un texto, que ese se iba subdividiendo para entonces darle pie a un texto informativo que era de lo que estábamos hablando. Bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son esas características de las cuales tiene que llevar un texto. Pues principalmente cuenta con 8, ¿sale? Pero les voy a ir explicando una por una y más o menos dándoles un ejemplo para que les quede claro este tema. Los apartados son las partes generales en las que se divide un texto para organizar un contenido. Bueno, escogen un tema, ¿sale? De ese tema principal que escogieron, supongamos, vamos a hablar ahorita de las vacunas, que es un poco más fácil y que lo podemos ir manejando durante este video y así poder dar explicación a los 6 puntos principales. Pues bueno, ¿cuáles son nuestras partes generales de esto? Pues hablar en global de lo que son las vacunas, para qué sirven las vacunas, ¿vale? Para entonces darle pie a lo que son los subapartados, que es una información extra contenida dentro del apartado con el fin de ampliar una idea principal. Pues bien, estos apartados, ya que es algo general, nos va a llevar al subapartado, que en este principalmente es para que no se quede nuestro texto corto de información y el lector pueda obtener más información, pero esto nada más es para nosotros, autores o escritores del texto. Y ya de ahí le vamos a dar pie a lo que son los títulos. Ya que tenemos estos apartados y subapartados, pues entonces sí, vamos a sacar el título de nuestro texto, que es el tema del mismo y que permite identificar a qué ámbito va a pertenecer el texto. Por ejemplo, las vacunas pertenece a medicina. Entonces, cuando los van ubicando los libros, los van a ubicar en nuestra biblioteca en donde está medicina o salud. Este es el que le va a dar pie para que lo podamos identificar en alguna biblioteca o en algún sitio web, ¿sale? Bueno, luego seguimos con los subtítulos. Estos principalmente se van a colocar después del título y separan las partes del texto de lo que va a tratar el tema y que son temas diferentes. Por ejemplo, retomemos otra vez lo de las vacunas. Bueno, nuestro tema principal son las vacunas en México. Pues bien, ya de ahí vamos a sacar nuestros subtítulos que va a ser, por ejemplo, el 1.1. ¿Para qué nos sirven las vacunas? 1.2. ¿Cuál es el cuadro básico de vacunación en México? 1.2.1, que puede ser otro subtítulo, va a ser ¿para qué sirve cada una de las vacunas y cuáles son? Y entonces así ir desarrollando nuestro tema poco a poco y que se vaya particularizando esto y entonces el lector va directamente a lo que él está buscando. Y esto se da con los índices. Pues bien, los índices van a mostrar el contenido y van a organizarse considerando los títulos y los subtítulos que le demos a nuestro texto. ¿Sale? Bien, pues bueno, nuestro índice va a empezar pues con el tema principal. ¿Qué son las vacunas? Y entonces vamos a paginar nuestro texto o el escritor va a paginar lo que es su libro o su artículo que va a escribir. ¿Por qué? Porque si solamente quieren buscar a lo mejor en nuestro texto de las vacunas para qué sirve la vacuna del tétanos, pues entonces la vacuna del tétanos está en la página 10. Pues bueno, el lector agarra el libro, se va a la página 10 y específicamente se va a enfocar a esa vacuna. No va a tener que estar buscando ni leyendo todo el libro porque solamente busca una en especial, no va a buscar todas y pues a lo mejor no le interesan todas, pues nada más busca una que es la que le interesa, para qué sirve y cómo funciona. El 6. Las ilustraciones. Es un dibujo acerca del texto para visualizar la información presentada y se utiliza para reforzar el contenido. Aquí una ilustración que podemos poner en este tema a lo mejor es la cartilla de vacunación. Pues ahí lo que va a hacer es que el lector le va a llamar la atención, ya que él vio la explicación, va a ver el dibujo o puede ser viceversa. Ve la ilustración, que es la cartilla de vacunación, y de ahí entonces va a partir para empezar a leer nuestro libro y que vea para qué sirven las vacunas, cada cuánto se ponen, cuál es el cuadro básico aquí en México. Para eso nos sirven las ilustraciones, para llamar la atención del lector.
El 7. Aquí son las gráficas. Se utiliza para explicar visualmente los datos estadísticos. A lo mejor ustedes están haciendo su investigación o van a hacer su artículo en un centro de salud, supongamos. Pues bien, quieren ver cuántas personas se van a vacunar en un mes, pero lo van a hacer semana a semana. Pues entonces vamos a poner una gráfica de cuántas personas o de cuántos niños fueron a vacunarse la semana 1 de agosto. Pues bien, vamos a poner niños y niñas. La semana 1 de agosto se vinieron a vacunar 7 niñas y 5 niños. Pues vamos graficando para así tener entonces datos estadísticos y ver qué semanas fueron más, qué semanas fueron menos, y entonces así poder sacar un resultado y que también sea visible hacia el lector y llame la atención. El 8 son las tablas. Estas relacionan información con el texto con el fin de establecer características, similitudes o relaciones. Aquí en este tema yo primero les había dicho que íbamos a hacer lo de la vacunación, pero en México. Bueno, pues entonces vamos a tomar como relación la vacunación en algún otro país. Vamos a ver las características de cada uno, vamos a ver las similitudes y qué relaciones tienen, para entonces encontrar semejanzas entre las dos o puede haber alguna que otra diferencia, si se aplican las mismas vacunas, si no son las mismas vacunas, y entonces sí ver la relación que tienen y si difieren en mucho o son muy iguales ese esquema de vacunación en México o en el país que hayan escogido. Pues bien, para poder hacer nuestros textos principalmente tienen las fichas bibliográficas. Ahorita les voy a explicar para qué sirven las fichas bibliográficas y cuáles son las características de estas. Estas vienen al final de nuestros textos y de ahí va a ser la base para poder hacer nuestro texto que vamos a escribir, o por si están leyendo algún libro, el autor de qué fichas, de qué bibliografías se basó para poder hacer su libro. Tenemos que las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas. Por ejemplo, estas son los libros, las revistas y los periódicos, o no bibliográficas. Tradicionalmente les voy a decir qué eran las fichas bibliográficas o qué son las fichas bibliográficas. Son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños, pero a partir del siglo XX, a finales de se empezaron a usar bases de datos y soportes electrónicos para almacenar esta información. Antes eran en fichas como de cartulina, ahorita no. Ahorita ya todo está digitalizado para que sea más fácil el lector buscar la bibliografía que quiere él tener a su alcance y entonces sí poder argumentar lo que le está escribiendo. Estas fichas se utilizan como medio para realizar un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque contienen datos de identificación de las obras, los conceptos, las ideas, los resúmenes y la síntesis entre otros libros o entre otras cosas que quieran buscar. Las fichas se almacenan en un fichero o en un archivo. Un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación determinada, y existen diversos tipos de fichas. Si se fijan, aquí les pongo un ejemplo de ficha y así es como se llena. Tenemos que en la parte superior izquierda se pone el tipo de ficha. Después, a un lado se va a poner el título del libro, de la revista, del periódico, a lo mejor de la película o de dónde encontraron la información. Abajo ya se ponen los datos bibliográficos. Estos datos bibliográficos, pues principalmente es del autor al que ustedes buscaron o del cual se están basando para hacer su texto. Ahorita les voy a dar cómo se hace cada ficha bibliográfica. En la parte derecha de los datos bibliográficos vienen las referencias a otras fichas que encontraron, alguna referencia que hayan tenido para poder hacer esta, ¿vale? Los números de páginas, de qué páginas se basaron, y el contenido. Ahí en el contenido van a poner las ideas principales por las cuales escogieron ese libro y cuáles son para poder transcribir a lo que va a ser su texto. Para esto nos sirve para ver de qué se trata ese libro, ver cuál es el título, y entonces sí, ahora cuando vayamos a argumentar nuestro texto que vamos a realizar, pues ya podemos hacer algo en concreto. Los tipos de bibliografías. Pues bueno, aquí hay con autor, con 2 autores, con 3 autores, pero les voy a decir la forma en la que se realizan. Las formas con autor, pues debe ir la bibliografía, el nombre, el apellido del escritor,
seguido del título del libro. Fíjense bien cómo van las comas. Así como van las comas se va a escribir todo. No se van a omitir ni se van a poner puntos. Dice nombre y apellido del escritor, coma, seguido del título del libro, coma, la novela o la obra. Aquí van a poner el nombre del libro o de la obra que están eligiendo. La editorial, coma, la ciudad de publicación, coma, el año de la edición y finalmente el total de páginas que tiene ese libro o ese artículo. Después seguimos cuando son dos autores. ¿Qué va a llevar este? El nombre de los dos autores con nombre y apellidos completos. Coma, para que se diferencie uno del otro se va a poner y. Por ejemplo, nuestro autor, digamos que fue Octavio Paz y Pablo Neruda. ¿Sale? Así se va a poner. Se pone coma, sigue el título del libro. Ahora sí regresamos a lo que poníamos con lo de un autor. El título del libro, la novela o la obra, la editorial, la ciudad de publicación, el año de edición y finalmente el total de páginas que tiene este. Con 3 o más autores. Aquí lo único que va a cambiar se va a colocar el apellido y el nombre del autor principal o el primero que aparece en la editorial. Y ya después de ahí los otros dos se va a abreviar. Solamente se va a poner la letra principal o la primera letra del nombre y del apellido. Por ejemplo, aquí esta se llama Elizabeth Taylor. Pues solo se va a poner E.T. Así se van a poner, ¿sale? La ficha hemerográfica. Aquí es lo que vamos a recopilar de nuestras revistas o de periódicos. Este tipo de revistas está relacionada con la bibliográfica, que fue la que les enseñé antes. Y en ella incluye datos de títulos de circulación, nombre del administrador y la ciudad de la edición donde fue hecha esta revista o este periódico. Esta es la ficha hemerográfica, recuerden, es la que vamos a sacar de periódicos o de libros. Las bibliográficas son de libros. La ficha de investigación. Se va a usar para añadir aspectos culminantes de un libro u obra. En este tipo de fichas incluye un pequeño encabezado con el tema principal que contiene la ficha, seguidamente del autor, del título de la obra o el libro con el número de páginas impresas. Así va a ir nuestra ficha de investigación. Seguimos con la ficha de tesis. Esta va a contener la siguiente información. Lleva el nombre del autor, el título principal, se debe colocar el grado que el estudiante aspira a llegar, la ciudad de edición, el nombre del instituto que representa, el autor, la fecha y el número de páginas impresas. De tesis es cuando van a ustedes a buscar una tesis, a lo mejor de un médico, de un pedagogo, de un licenciado en Derecho, de un arquitecto, para que ustedes vayan poniendo así como es la ficha de tesis. No es igual a una bibliográfica, porque la tesis la hacen para entonces tener un grado, ya sea de licenciatura, doctorado o maestría. ¿Sale? Pues bien, chicos, estos son los tipos de fichas bibliográficas y cómo las pueden ir citando. Bibliográficas, hemerográficas, de tesis, de investigación. Y así se van a ir citando para cuando ustedes vayan a citar un libro o vayan a buscar un libro, una revista, así van a poner en sus trabajos y entonces ustedes sepan en dónde consultaron. Pues bien, tenemos unas pequeñas actividades. Van a realizar los ejercicios que se piden en las páginas de la 4 a la 7. Son muy pequeñas, no son muchas, entonces va a ser súper rápido que hagan estas páginas. Y escuchen lo que les voy a leer. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Pues bien, nos tenemos que esforzar todos los días un poco más de lo que lo hicimos el día anterior. ¿Para qué? Para llegar al éxito, porque todo se va sumando. ¿Sale? Pues chicos, los veo la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.